Y vamos a tener un programa, como dije, especial. Tenemos dos personas esta vez. Vamos a tener a Cristian Valdivieso de Criteria, la encuesta que va a ser, que es la última encuesta pública antes de las elecciones. Y hay cosas bien interesantes que es conveniente conversar con él, y vamos a tener también al analista y profesor de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, que siempre está con nosotros, para que podamos conversar un poquitito sobre esta última encuesta pública y sobre todo cómo están las posiciones. Gracias por estar acá, Cristian. Gracias, Hugo. A ver, ¿qué tiene una encuesta de, llamémoslo así, de expectación cuando se trata de la última encuesta antes de una votación? Ante la última encuesta pública, digamos. Claro. Bueno, yo creo que varias expectaciones, como decías tú, porque hay muchas expectativas respecto de lo que pueda pasar, de cómo se está moviendo, cómo se están moviendo las preferencias de la ciudadanía respecto a la elección, pero también, de alguna manera, la pérdida de la posibilidad de ver qué es lo que empieza a pasar más cerca de la elección. Hoy día se ha estudiado mucho el fenómeno de que es muy complejo tratar de, a través de encuestas, de anticipar lo que va a pasar en una elección para la cual faltan todavía 3 semanas, y por lo tanto es una buena foto, una foto interesante, que quizás más que el valor de los números en particular es tratar de analizar o mirar los fenómenos que pueden estar detrás de esta foto. Ahora, dime una cosa, y te lo pregunto también a ti, Hugo. ¿Qué tanto sienten ustedes que, por ejemplo, toda la auscultación a la opinión pública que hubo antes de las distintas primarias, donde en el caso de la derecha Joaquín Lavín estaba bien adelante, en el caso de la izquierda y centroizquierda estaba Daniel Jadue, y se pensaba que eventualmente iba a ser una cosa, y bueno, ninguno de los dos salió? ¿Qué tanto eso repercute en las encuestas que se hacen posteriormente? Bueno, ese es un caso bien emblemático de dos cosas. La dificultad de intentar predecir una encuesta cuando tú tienes un electorado que no conoces, porque ahí no es solo votante probable, sino gente que iba a ir a votar una primaria. Eso es muy complejo, es prácticamente imposible. Yo creo que haberlo intentado es un ejercicio que no necesariamente te va a llevar a un resultado cercano a lo que va a pasar. Es muy complejo eso, y finalmente puede ser que tú estés cerca, pero más bien puede haber sido ejercicio de una puntería fina más que de un ejercicio técnico estadístico, porque es encontrar una aguja en un pajar. O sea, cuánta gente va a votar en una primaria específica de un determinado sector, eso varía mucho. Y dos, también muestra el efecto de un país más politizado y donde las campañas, los debates y toda la discusión pública y política está teniendo un efecto importante, porque pasaron dos cosas. En la primaria de la centroderecha se proyectaba una participación mucho menor a la que hubo. Entonces, la campaña, los debates sacaron a mucha gente en los últimos días a votar. Y en la centroizquierda, en la de la izquierda también. O sea, se proyectaba que iba a haber una primaria que era mejor que la derecha, pero nunca de más de 1 millón de votos, de los cuales 700.000 podían ser de Jadue, y Jadue tuvo los 700.000 votos. Lo que pasa es que la primaria llegó a 1.400.000, a 1.400.000. Entonces, efectivamente, la primaria movió y la campaña hizo que mucha gente saliera a votar por Gabriel Boric. Sí, yo creo que lo que complementaría es que yo creo que, claro, las primarias fueron sorprendentes en varios sentidos. Lo que mostraron, por ejemplo, en la derecha, es que no necesariamente de ahí se definió lo que iba a pasar después. O sea, es muy raro lo que pasó, digamos. Sichel explota con 600.000 y tantos votos y al poco tiempo se desploma, digamos, se implosiona. Y en ese sentido creo que además el proceso fue complejo, digamos. O sea, no solamente esto fue difícil porque son primarias, sino que además creo que el proceso fue muy complejo por la cantidad de gente que participó, por el tipo de gente que fue, por los razonamientos y el tipo de razonamientos que se hicieron. Y respecto a la encuesta, yo creo que también, quizás junto con los datos que están como por detrás, creo que es interesante ver cómo va el vuelo largo, digamos, cómo van las tendencias, para dónde va, porque ahí yo creo que está pasando mucho. O sea, se van moviendo estos indicadores. Es interesante, voy a mencionar la palabra que utilizas para graficar lo que te interesa, que es la tendencia. Pero la tendencia
cuando uno nota que algo es una tendencia, por ejemplo, en el caso de la primaria, tú veías una tendencia, pero bastante notable, 600 y tantos mil votos saca Sebastián Sichel. Y de pronto vemos que pierde, qué sé yo, 350.000 votos en 2 semanas y entra José Antonio Kast, muy fuerte, muy potente, que marca una tendencia. Bueno, ¿cuándo la tendencia pasa a ser el hecho? Lo que efectivamente ya se consolida. Bueno, a ver, te lo voy a decir en el lenguaje tradicional que se está usando ahora. No hay nada consolidado ni nada sólido. Está todo líquido y por lo tanto lo que uno alude cuando habla de tendencia es lo que se está viendo en la carrera en un determinado minuto, pero esa tendencia puede revertirse eventualmente y esa tendencia se puede revertir por distintos sucesos, por distintos hechos que podemos conversar más adelante, porque te decepcionaste del candidato, porque el contexto cambió y cuando cambia el contexto cambia el observador, el votante, y por lo tanto el votante empieza a mirar otras cosas que antes no miraba, porque el escenario que estamos viviendo hoy día es un escenario muy moralizante, donde lo que se demanda respecto a los candidatos es una coherencia prácticamente total entre lo que se dice y lo que se hace, y por lo tanto cualquier decepción, cualquier conducta que haya sido de alguna manera contradictoria, suena como fraude. Estamos viviendo un tiempo donde la gente se ha sentido muy abusada, porque objetivamente se ha abusado mucho y está muy alerta. Y está muy alerta a todo aquello que sea una especie de fraude, un engaño, porque eso puede derribar de un día para otro a un candidato. Ayer, Jasna apenas pasa el tema de la alerta sanitaria de Gabriel Boric, Jasna Proboste rápidamente manda un Twitter tratando de decir que él había sido irresponsable y que no se había hecho los test y que no había informado, etcétera, buscando claramente una incoherencia en lo que él había dicho y lo que había hecho. Lo que estaba buscando es meterle una baza de la cual probablemente le hubiera costado mucho salir en un contexto hipermoralizante. Sí, yo coincido con lo de la moralización de la discusión, porque creo que todo esto hay que ponerlo en el contexto que se abre con el 18 de octubre. O sea, lo que hay aquí es una crisis en la que distintas mediciones vienen dando cuenta de que por un lado va la situación popular y por el otro lado las élites y sus discursos y las instituciones. Y eso hace que las instituciones pierdan legitimidad. Entonces, ante lo que estamos es ante un proceso del que se sale muy lentamente, porque hay que cambiar hábitos, hay que cambiar discursos, y dentro de ese proceso hay que renovar las élites y sus hábitos, su comportamiento. Entonces, en ese sentido, no te sirve lo de siempre, y la ciudadanía, al menos mientras estemos en esta etapa de transición, yo creo que va a mantener ese cuestionamiento moral, que es, por decirlo así, su manera, su navaja de Occam, digamos. Su única manera, la única manera que tiene de impulsar la renovación de las élites políticas. Pero ahora hay un punto interesante que se ha hablado muchísimo en los últimos días, que tiene que ver con los errores no forzados. Ahora, los errores en materia política pueden producirse de varias maneras. Pueden producirse porque alguien contesta algo que no sabe y lo contesta mal. Pueden producirse porque alguien plantea un tema y el tema que plantea puede generar una emoción que no le gusta al televidente o al votante, etcétera. Puede haber una situación que se plantea en forma inoportuna o con un exceso de agresividad o crueldad. Pero lo que yo no había visto hace bastante tiempo era así como desmembranza de un candidato tan rápido sin poder salir, sin poder sostenerse, que es lo que le ha pasado a Sebastián Sichel desde que él, no sé cuál habrá sido la primera de todas las cosas que eventualmente generaron esta escalada, pero desde que él advierte o amenaza a los parlamentarios que va a haber represalia electoral si es que aprueban el cuarto retiro. Eso pareció una cosa muy extraña y muchos lo resintieron, digamos. Yo fui cercano a la candidatura de Desbordes, así que aquí opino interesadamente, pero creo que, y eso yo lo critiqué desde el inicio, digamos, yo creo que en Sichel se combinaban dos cosas que lo debilitaban mucho. Por una parte, él no nace su candidatura de un movimiento ciudadano. Su candidatura tampoco nace de un partido político. La UDI y Renovación Nacional son los dos partidos más grandes del país todavía.
y no nacen de ninguno de ellos. Entonces uno se pregunta, ¿y cuál es su base real, su infraestructura? 5 empresarios. Entonces, esa para un candidato de derecha es la peor base que puedes tener, digamos. Cuando se sospecha que la derecha defiende los intereses de los empresarios, chuta, tu base de apoyo son 5 empresarios. Eso es funesto. Y por otra parte, yo creo que Sichel no tuvo proyecto político. Era básicamente su trayectoria vital, pero en política la verdad es que las trayectorias vitales no son lo más importante, con gestión, economía, era un poco pillerizar el asunto. Y eso no es un proyecto político cuando tú tienes un problema de legitimidad de las instituciones. Cuando se necesita política, tú no puedes salir de una crisis que es política con economía y gestión. Entonces, ahí yo creo que se cruzaron las cosas. Y Kast tenía un discurso bastante simple, pero que en épocas de todo revuelto funciona, que es orden. Puede ser de derecha dura, pero tiene un pensamiento político, no es pura economía. O sea, a Kast uno le cree cuando Kast dice que va a ponerle límites a las grandes empresas, digamos. En cambio, Sichel uno eso no se lo creía porque sabía que estaba operando con ellos. Entonces, ahí yo creo que tiene un discurso que es simple, que podemos estar o no de acuerdo, qué sé yo, pero que funciona. Claro, yo estoy de acuerdo con que faltaba proyecto político, que no había densidad política en la propuesta de Sebastián Sichel, y le agregaría una arista más de marketing. Era un empaque que sonaba bien para los tiempos que habían, y la apuesta de ellos probablemente era que una vez que el electorado se deslumbrara con este empaque o con la oferta, tuviera alta demanda y después le iban a poner el proyecto político. Pero una vez que el electorado abrió este paquetito, se encontró con cosas que no quería ver o que no le gustaban, ¿te fijas? Entonces, yo creo que aquí, claro, hay muchos de errores no forzados, hay muchos de errores estratégicos, un poco lo que describe Hugo, pero también aquí hay una especie de responsabilidad de un electorado que depositó muchas expectativas o que proyectó sus propias expectativas en un paquetito que sonaba bien. Renovación, independencia de los partidos políticos, diversidad, ¿verdad? Y una biografía atractiva que de alguna manera conectaba con las expectativas meritocráticas, pero cuando abrió el paquete dijo, pues en realidad esta cuestión no es tan bonita, no tiene ninguna solidez, no hay proyecto político, la meritocracia parece que no era tan clarita, hay intereses o contubernio con los empresarios y se desmoronó nomás. El paquete implosionó, como decíamos originalmente. Ahora, eso a la vez vino de la mano con, como decía Hugo, con un relato bien básico y simple de José Antonio Kast, que calzó en algún minuto con un contexto que empezó a cambiar y donde los temas de la violencia, los temas de violencia, de seguridad pública, de desorden, de narcotráfico, empezaron a cobrar prioridad, y empezaron a ser muy relevantes. Entonces, desde esa perspectiva, el contexto, de alguna manera, también favoreció a José Antonio Kast, que además venía de una historia de coherencias. Siempre ha sido igual. De estos tiempos morales, bueno, en realidad él no se ha movido mucho de su escritorio, no se ha movido mucho de su discurso y eso empezó a decir, bueno, dice las cosas frente. Ya habría que agregar un factor en beneficio de José Antonio Kast, que nadie lo puede acusar de ser amateur en esto. Es un político profesional que ha tenido una trayectoria por partidos grandes, particularmente en la UDI, y a pesar de que recién está creando su partido, el Partido Republicano, él tiene una cosa que alguien que es nuevo, si tú quieres, en la política competitiva, o que a pesar de haber pasado por varios partidos, es una figura relativamente reciente, independiente, como el caso de Sichel. José Antonio Kast, me imagino yo, para un militante de la UDI, incluso para un militante de Renovación Nacional, es mucho más entendible lo que representa que Sichel. Sí, yo creo que en ese sentido es importante darse cuenta del personaje. Tú das con un punto que es bien importante. Kast suena en algunos temas muy radical. Y se lo ha comparado con Le Pen en Francia, sí, Bolsonaro, con una especie de neofascismo chileno. Pero yo creo que ahí hay un error grave, porque yo esto lo he dicho siempre, yo creo que Kast es un UDI, no es más que eso. Es un partidario firme de una economía de mercado fuerte, desregulada, como lo pensaba un UDI noventero, por decirlo así. Y eso ya lo hace distinto de un fascista.
Él no cree en un Estado total, no cree, es autocrático en alguno, tiene visos, digamos, de inclinación autocrática, pero ha manifestado siempre respetar las reglas del juego democrático y cree en la división del poder social, si eso es el mercado al final. O sea, desde el punto de vista del empresario no, pero desde un punto de vista político no se conocen democracias republicanas con división social del poder sin una infraestructura del poder de la sociedad civil. Y esa infraestructura es el mercado. Entonces, en ese sentido, él, por decirlo así, no puede ser fascista, no puede ser totalitario, mientras sostenga esa distinción. Entonces, yo diría, ojo, que aquí hay un UDI, digamos. Este no es un candidato al que le van a sacar una bolsonarada, digamos. Es un tipo que está en la política institucional en Chile desde el comienzo de la transición. Sí. Bueno, ¿por qué no vemos alguna de las láminas de la encuesta y seguimos conversando? Por ejemplo, esta es la pregunta abierta y respuesta espontánea, básicamente, de... ¿Quién te gustaría que fuera el próximo ¿Quién le gustaría presidente? que fuera el próximo presidente? ¿Cuáles son...? Bueno, ahí es interesante, mira, previo a las primarias, Gabriel Boric tenía un 6%, más o menos, un 6% de preferencia espontánea. Y Sebastián Sichel también estaba en el 8-10%. Ganan las primarias, los dos, y suben al 25% de preferencia así espontánea. ¿Quién te gustaría? Sin papeletas, sin nada, o sea, un salto muy, muy grande. Y Gabriel Boric se ha mantenido ahí, en ese 25, no ha crecido más en esa preferencia espontánea. Pero resulta que Sebastián Sichel, que llegó a tener los 25, empezó a bajar y hoy día está en 8. Y José Antonio Kast, que en la misma pregunta, cuando Sebastián Sichel estaba en 25, José Antonio Kast estaba en 7, hoy día José Antonio Kast está en 25, al mismo nivel que Gabriel Boric. Está claramente encabezando las preferencias espontáneas. Entonces eso demuestra el giro que ha habido en el mundo de la derecha. A mí no me gusta mucho hablar del mundo de la derecha porque creo que eso lo leemos muy en clave política tradicional, sino que en ese mundo que está aspirando a alguien que tenga de alguna manera escarapelas, capacidades de enfrentar a la izquierda, si se quiere, o enfrentar la candidatura de Mira, esta es interesante, que es una pregunta cerrada, que es la disposición a votar por los y los candidatos. Y aquí es distinto a quién crees tú que va a ser. Aquí Exacto. hay básicamente una pregunta a la persona sobre si tiene o no tiene disposición para ir a votar, que al final es una pregunta clave, porque en realidad gana quien recibe más votos reales, digamos, no quien tuvo ganas, digamos, de ir a votar, pero no fue. Exacto. Aquí lo que estamos viendo es a quién tú considerarías eventualmente, no necesariamente a quién tú elegirías. Y lo que uno ve es que, bueno, Boric mantiene 33, Kast sube de 22 a 29, o sea, claramente su consideración subió, y Jasna se ha mantenido ahí nomás, no ha logrado subir, y por lo tanto uno no avisora que sea al día de hoy la sorpresa que pueda venir. De repente uno escucha mucho en las conversaciones de pasillo de ciertas élites de que de pronto Jasna puede aparecer. Y puede ser, pero yo creo que no lo vamos a ver en una encuesta. O sea, puede ser que aparezca eventualmente en la urna el día de la elección, donde mucha gente pueda decir, mira, en realidad, entre una elección polarizada entre acá y acá, vamos al centro. Pero es un ejercicio un poco intelectual. Yo creo que no lo vamos a ver en la encuesta. Y aquí muestra que Jasna no ha subido. En cambio, Sichel ha bajado y los que aparecen subiendo un poquitito son Marco Enrique y Franco Parisi. O sea, capaz que por ahí vengan algunas sorpresas de subida que no son esperadas hoy día. Ahora, para ponerlo en clave, si se quiere, de las ideologías dominantes, Franco Parisi y Marco Enrique Jominami, ¿qué representan hoy día? Desde el punto de vista del electorado, si lo ponemos en el eje izquierda y derecha, Franco Parisi está a la derecha, más en el mundo de la derecha, y Marco Enrique Jominami está más en el mundo del centro-izquierdo. Y Marco Enrique está más al centro que lo que la gente percibe está Jasna Proboste. A Jasna Proboste la ve, en el promedio de la población la ve más a la izquierda de Marco Enrique Jominami. O sea, si hay algo que ha logrado Marco en esta elección es centrarse. Aquello de ser el joven díscolo, el arrebatado, en esta elección al menos ha logrado centrarse. Ahí tenemos la lámina. Claro, esa lámina es bien interesante porque tú le preguntas a la gente cómo ubica a los candidatos de acuerdo a su a lo que sabe o imagina, imagina, exacto. Claro, cómo lo imagina. Y bueno, ya aparece Artés más a la izquierda, aparece José Antonio Kast más a la derecha, Boric, me imagino no solamente por él, sino que sobre todo por la alianza que tiene con el Partido Comunista, también aparece mucho a la izquierda y aparecen en el centro
Yana Proboste más centro-izquierda, un poquito menos Marco Enriqueo Minami, que, para serte franco, es bastante sorprendente comparar, si tú lo miras al Marco Enriqueo Minami, que fue candidato la primera vez o que fue candidato la segunda vez. Claro. No eran particularmente personas que uno hubiese dicho lo ponemos en el centro. Y Franco Parisi, por cierto, más inclinado a la derecha, pero fíjate que en esa geometría uno ve, la gente percibe más de derecha a José Antonio Kast que a Gabriel Boric de izquierda. Y si uno pensara o mantuviera el análisis clásico de que el mundo de la votación política se estructura de izquierda a derecha, uno diría, bueno, en esa foto José Antonio Kast no podría sacar más del 10, 15 o 20% del pinochetismo duro, porque ahí lo están viendo, y resulta que hoy día está creciendo de manera significativa, lo cual nos lleva a pensar, una vez más, que la gente no está votando solo en base al eje izquierda y derecha, y por lo tanto las identidades políticas hoy día son cada vez más complejas. Y por eso que los techos y los pisos se mueven. O sea, cuando alguien dice el rechazo de José Antonio Kast hace imposible que él sea el próximo presidente de la República o que pase a la segunda vuelta. Bueno, eso depende, porque ese rechazo puede ir disminuyendo en el tiempo. Yo creo que ahí se junta esto con el momento epocal, por decirlo así, o el momento histórico. Porque si uno ve los momentos revolucionarios o de grandes cambios políticos, claro, siempre hay un Robespierre, pero siempre hay un Napoleón. Y lo que uno podría preguntarse es, ¿no juega Kast aquí el papel de Napoleón? O sea, su lema, el que tiene puesto en la frente, es orden. Y ahí yo creo que se abre una posibilidad que es relevante. Kast podría estar encontrando la fórmula precisa para ganar. Yo no soy partidario de Kast, yo vengo de esta otra vertiente de desborde, así que no estoy haciendo apología. Ayer yo pensaba en esto. La convención constituyente necesariamente va a hacer reformas. Entonces, necesariamente va a hacer cambios. El sentido común te dice, puros cambios, se te puede desordenar demasiado el asunto. Boric es el cambio. Entonces, tener abierto el cambio en la Convención Constitucional y abierto el cambio por la vía presidencial, el sentido común algo te dice ahí que no. Y Kast es el orden. Es el orden que, incluso frenando los cambios, no va a poder impedir que la Convención Constitucional siga con su dinámica y haga los cambios. Entonces el sentido común te diría, bueno, aquí está el equilibrio. Es paradójico, porque Kast está en la extrema derecha, pero en un periodo como el actual, podría él estar marcando el punto exacto del equilibrio entre cambio y estabilidad. Y eso es una fórmula ganadora. Yo no sé de encuestas demasiado, pero ¿cómo lo ves tú, Cristian? No, efectivamente, a ver, yo creo que estábamos en un momento epocal donde todo era transformación. Todo era transformación y todos los candidatos estaban en la transformación. O sea, Sebastián Sichel a la izquierda, todos votaron a prueba. Y todos estaban por una nueva constitución. Y yo creo que la capacidad, el olfato de José Antonio Kast, creo yo, fue escudriñar muy bien en la sociedad en la que estábamos viviendo. Y él entendió en algún minuto que en este mundo de tantas transformaciones, bueno, había una sensación de fragilidad, de falta de certeza y una demanda por más certezas y por más estabilidad. Entonces, él logra instalar un clivaje, por decirlo de alguna manera, entre transformación y restauración, o entre Robespierre y Napoleón, entre transformación, que era lo que estaba, y restauración. Y en ese minuto arrincona hacia la izquierda a Sichel y se queda él con la lógica restauradora. Y hoy día estamos enfrentados a una suerte de batalla por el sentido común. Claro. El sentido común estaba, o el relato de la sociedad era que era una sociedad que yo comparto todavía, una sociedad desigual, que tenía que entrar en profundos cambios, en transformaciones, en una nueva constitución. Pero hoy día empieza a discutirse ese relato y la pregunta es si el relato no es que necesitamos certezas, necesitamos estabilidad, necesitamos gobernabilidad. Y él, de alguna manera, ha logrado encarnar eso de manera bastante verosímil, porque eso las encuestas lo están recogiendo, y de alguna manera se ha hecho cargo de esta demanda, de esta sociedad que previo al estallido social tenía otras angustias que vuelven a aparecer con mucha fuerza. Orden, seguridad, el cuidado de los barrios, que eran demandas que estaban permanentemente puestas en la agenda y que después del estallido de alguna manera quedaron
subsumida o bajo tierra respecto de otras, la diversidad, la sustentabilidad, ni que decir la reforma a las pensiones, etcétera. Pero esta demanda por el cuidado, por el barrio, por la seguridad, por el control del narcotráfico, estaba ahí dando vueltas. Y José Antonio Kast escudriña bien eso, lo toma, lo hace suyo y bueno, e instala un clivaje. Cambio con incertidumbre. ¿Eso es lo que es el sentido común que necesitamos hoy día? ¿O lo que necesitamos es certidumbres, certezas y respuestas rápidas de otro tipo más restauradoras? Ahora, perdón, con una convención constitucional que le hace el trabajo perfecto. Sí. Porque es una convención constitucional pintoresca, desordenada, estrafalaria en ciertos aspectos, con presencia de pueblos originarios, con ceremonias rituales y humos, qué sé yo, con canto. Entonces uno dice, ahí está el cambio. Y entonces, ¿cómo lo compensamos? Pensémoslo psicológicamente incluso. ¿Cómo compensamos ese festival que hay ahí con política más ordenada? Y el complemento es perfecto. Uno ordenadito, sí, simbólicamente. Yo tengo la impresión de que muchas de las cosas de la Convención Constitucional se han sacado totalmente de proporciones, se han exagerado una brutalidad. Y tú tienes mucho antes que muchos países en Europa que tuvieron convenciones constitucionales iguales, tienes el reglamento ya a los 3 meses y empiezan a trabajar. Pero efectivamente a uno se le olvida, y no se le debe olvidar, porque yo creo que es un factor, que hubo gente que con muchas ganas y con mucho empeño lucharon porque nunca llegara a producirse este fenómeno de la Convención Constitucional y que eventualmente no quieren que ocurra. Siguen considerando que no es necesaria, que para eso está la Constitución del 80 con las enmiendas que tenía y por lo tanto resisten aquello y por lo tanto cualquier tipo de chapuza que eventualmente sale, pero adquiere una situación dinámica. Hemos tenido situaciones en el Parlamento mucho más brutales que algunas de la Convención Constitucional y a nadie se le ocurre deshacer el Parlamento por eso. Estoy de acuerdo. Ahora, yo también coincido contigo en que con el tiempo esto se va perfilando, sí. Y hay un trabajo serio y hay mucho convencional que está trabajando ahí con todas sus capacidades. De ambos lados. De ambos lados. Eso te iba a decir, que yo creo que el hecho de que se haya formado este grupo que lidera Monkeberg y Hernán Larraín hijo, Evópoli y RN, que son los que quieren participar en el proceso constituyente, es muy importante, digamos, porque valida el proceso. O sea, una constitución tiene que tener el apoyo de todos los sectores principales de la población. Esto no puede ser un triunfo partisano, porque en ese momento deja de ser la Constitución y se transforma en una bandera de lucha. La Constitución es el marco. Entonces, en ese sentido, creo que lo que ha ido pasando, efectivamente, es que esto se ha ido decantando. Pero mi punto es que lo han hecho bien en el sentido de que han sido llamativos en lo nuevo. Han sido más pintorescos que el Congreso. A lo mejor menos peleadores en el sentido del choque frontal, no ha habido conatos de agresión ni nada de eso, pero han sido más pintorescos. Y por otra parte, podemos discutir muchos temas, pero que de ahí va a salir algo nuevo, eso es imposible echarlo para atrás, digamos. De ahí va a salir algo nuevo. Eso es verdad. Claro. Ahora, déjame hacer una pregunta porque es bien interesante constatar, y qué les parece a ustedes y a ti particularmente, Cristian, si se nota o no se nota en las encuestas. ¿Qué tanto se juega un candidato para anunciar en su programa cosas que eventualmente son remecedoras? Por ejemplo, a mí me sorprendió el asesor de José Antonio Kast hoy día, que aparece señalando al asesor económico que ellos verían la posibilidad de hacer que Codelco tuviera la posibilidad de incluir a entes privados dentro de la propiedad. Una cosa que es, pero de lo más delicado que tú puedes hacer, en medio de una campaña que es bien delicada de por sí ya, bien cuidadosa. Sugerir la posibilidad de que tú puedas o nacionalizar o vender parte de Codelco a privado es una cosa mayor, y ese es un riesgo grande que se puede estar jugando José Antonio Kast en eso. Y lo hizo lo mismo que pasó en su momento con
Sebastián de Polo esta misma semana, cuando él dice que ellos dicen que advierten que aquí va a haber inestabilidad porque van a producir muchos cambios. La palabra inestabilidad, el concepto inestabilidad asociado a algo benigno en una campaña es exactamente lo opuesto. Y por lo tanto, ¿qué tanto esas cosas pueden de alguna manera alterar o la gente no es tan atenta como para darse cuenta de lo que dicen cada cual? No, a ver, yo creo que estamos en un momento de mucha atención política y lo que se dice o lo que se deja de decir está incidiendo de manera importante. Entonces, de pronto, el lenguaje va creando realidades. Entonces, el problema de la palabra inestabilidad es que en el contexto actual, donde la campaña contra Boric habla de su inexperiencia, habla de excesivos cambios, habla de un voluntarismo extremo, habla de empujar cambios y generar más incertidumbre. Bueno, la palabra inestabilidad de alguna manera viene a darle un broche de oro a esa conceptualización o a esas ideas. Entonces, evidentemente, son conceptos muy peligrosos, sobre todo para un electorado que está dudoso, que está temeroso, que tiene ganas de que las cosas cambien, de apostar por Boric, pero que ve de alguna manera que eso puede ser una fuente de mayor incertidumbre y digamos las cosas como son. O sea, llevamos, ¿cuánto? 3 años de incertidumbre y psicológicamente no somos capaces de sostener más incertidumbre en algún minuto. Entonces el ser humano naturalmente empieza a buscar aquellas cosas que pueden ser espejismos, pero que uno cree que te van a dar más certidumbre y de manera rápida y directa. Y eso es interesante respecto de lo que ha logrado José Antonio Kast. No solo haber disputado el sentido común de lo que hay que hacer en este minuto, sino que también se ha instalado en algo que está en la demanda de toda la ciudadanía, que son cambios radicales. Pareciera paradójico, pero la ciudadanía está demandando cambios radicales, rápidos y profundos. Y uno dice, bueno, ¿cómo José Antonio Kast logra, una persona conservadora, instalarse en esa lógica? Y resulta que, claro, si yo te digo que te voy a sacar de cuajo el vandalismo de la Plaza Italia y voy a enfrentar con todo, ¿verdad?, a los narcotraficantes en las poblaciones y voy a militarizar la Araucanía para volver y recuperar la paz. ¿Qué es lo que lee el sentido común? Pero a ti te es parece... un cambio radical. Sí, pero a ti te parece que la persona que escucha a alguien ese tipo de cosas, vamos a militarizar toda esta situación y qué sé yo, vamos a encarcelar a cualquier persona de cualquier edad, ¿tú crees que la gente va a pensar de que eso te da estabilidad? Bueno, hay un electorado que siente que cualquier conversación respecto de cambios es posible sí y solo sí al control del orden público. Sin duda. El resto es otra conversación. Y ese es un electorado que es bastante más transversal de lo que nosotros podemos imaginarnos, que está más preocupado hoy día, además con una crisis económica desatada, de cosas súper terrenales, súper materiales, y donde de pronto, lo que decía Hugo, esta idea, que en algún minuto fue el relato central, de la diversidad, de la sustentabilidad, de la inclusión, empieza a decir, bueno, son temas posmateriales. Pero ¿qué importa hoy día eso? Si la ciudadanía, el mundo cambió y hoy día tenemos que preocuparnos de la subsistencia. Yo creo que el juego es muy peligroso para Boric, porque Boric hay que reconocerle. Él firmó el acuerdo del 15 de noviembre y esa fue una movida de Estado, digamos. Ahí él mostró su grandeza y creo que es ese tipo de gesto el que tiene que hacer. Pero el Frente Amplio, en muchos aspectos, y en esto ayudan las jóvenes comunistas o los jóvenes comunistas, se ve desde fuera no solamente como un grupo que impulsa cambios, sino que como un grupo generacional que pasó de colegios de élite, de universidades de élite, directamente al gobierno, a la Cámara de Diputados, a puestos de municipales, qué sé yo, importantes. Es una especie de mandarinato encapsulado en sí mismo, que efectivamente tiene una agenda muy progresista, pero que se desliga de la realidad territorial. Y ahí es donde yo creo que efectivamente lo que dice Cristian es muy cierto. O sea, hay demandas iniciales, digamos. O sea, si tú no... Aquí se habla mucho, por ejemplo, desde la izquierda, en refundar Carabineros. Pero el punto es este. El punto en el que está Chile no es si acaso refundamos Carabineros y hacemos unos bobbies ingleses, digamos, que sean amables, así como con las ancianas de Londres. No es eso. El modelo aquí es la policía que tenemos, reforzarla, parcharla como se pueda, digamos, o casos como Sudáfrica.
donde tú tienes un colapso total de la policía estatal. Paradójicamente, la izquierda ahí le hace el trabajo a los privados y lo que florece son las empresas de guardias privados. Lo que florece, está colapsado. Johannesburgo, he estado leyendo justo en estos días sobre el sistema de seguridad de Johannesburgo. Y son enclaves, son barrios que están totalmente cercados perimetralmente, los barrios de clases medias y acomodadas, y los barrios, el resto de los barrios, arréglense como puedan, porque la policía no se la puede. Entonces, es de eso que estamos hablando. Yo creo que ahí hay algo que no están leyendo bien los del Frente Amplio. Se están equivocando en su mundo de sofisticado, hiper sofisticado, que es la condición, fundamental las condiciones fundamentales de existencia de los vecindarios. Cuando la alternativa es un policía o un narcotraficante, no la pensáis, digamos. Ahora, eso que tú estás diciendo es bien interesante, pero déjame decirte dos cosas solamente para generar el diálogo. Bajo la lógica de lo que tú estás diciendo, que haya sucesos de violencia es funcional a aquellos que dicen, mira, esto no puede seguir, no puede continuar, hay que ponerle absolutamente, o sea, absolutamente. Es totalmente funcional. Napoleón, ¿tú sabes cómo parte su carrera? Él era artillero y lo mandaron a sofocar una protesta. ¿Y cómo la sofocó? A cañonazo. Ahí partió Napoleón. Esa fue su trayectoria al poder. O sea, creo que este sobregiro de los frente amplistas por una agenda hiper sofisticada los hace hacerle el juego precisamente a la derecha. Sí, está bien, pero a lo que voy yo es que supongamos que sea así y que de repente sea útil, sea bueno, entre comillas, positivo, que haya sucesos de violencia en la Araucanía en todas partes, porque eso te permite a ti decir de que hay que parar esto y yo tengo la llave para poder hacer aquello. Eso es súper riesgoso en un país donde tú has tenido pero todo tipo de triquiñuelas, montajes y situaciones en todo orden de cosas. La segunda cosa que te iba a preguntar, la primera persona que yo le escuché hablar de refundación de Carabineros en términos formales en televisión fue a Carla Rubilar. Carla Rubilar en Tolerancia Cero dijo que había que refundar Carabineros. Y que se iba a hacer un plan, este gobierno iba a hacer un plan para justamente aquello, incluso refundar, donde no ha pasado nada en ese sentido. Y tú tienes encima la otra variable, ¿qué tanto incide cuando tú prometes, por ejemplo, prometes seguridad sobre la base de las fuerzas del orden y los militares? ¿Qué tanto pesa el que se haya conocido que dentro de esa fuerza hubo actos de corrupción por años, que aparentemente ningún gobierno vio o investigó? Hay un tema que yo creo que Carabineros, la policía, es fuerza organizada. Sí. Violencia pública. Lo que la redime es que es pública, es que es con placa. Claro, y que es legal. Claro, está justificada, rinde cuenta. Pero es violencia. Entonces, cuando tú hablas de refundar Carabineros, es complicado decirlo, porque ponlo en el servicio de salud, digamos. Vamos a refundar el servicio de salud, pero les vamos a quitar poder. Vamos a hacer que dejen de hacer lo que hacen. Porque eso es refundar Carabineros desde la izquierda, quitarle autonomía. Yo creo que hay que reformar Carabineros, por cierto, digamos. Estoy diciendo cómo se esquematiza la discusión. Pero tú, en el fondo, a alguien que vive la realidad del narcotráfico le estás diciendo, yo voy a hacer una policía impotente. Y eso se entiende o no se entiende, no se entiende. Si ese es el punto. Claro, yo estoy de acuerdo desde el sentido de la subjetividad que hay detrás de la expectativa que la gente tiene respecto de Carabineros. Y desde ese punto de vista, si uno piensa, después del estallido social o durante el estallido social hubo una tendencia o una fuerza, una energía muy transformadora, donde incluso hubo mucha legitimidad asociada a la violencia. Sí. No es que la gente dijera, la valoramos, la queremos, pero sí había un nivel de comprensión alto respecto de la violencia porque se justificaba en función de que la gente pudiera ser escuchada. Entonces, había una tolerancia mayor
a la violencia de lo que nosotros estamos acostumbrados. En torno del más o menos el 40% de las personas decían, mira, en ciertas condiciones ha sido necesaria la violencia para ser escuchado. Pero esa energía, en algún minuto, y eso hacía que evidentemente las fuerzas del orden fueran mucho más impugnadas, ¿verdad? Y donde yo veía a Carabineros veía la maldad, no veía la seguridad, y la idea de la transformación o la renovación estaba con mucha fuerza, y la transformación y reformar Carabineros, que yo también evidentemente estoy detrás de esa idea, pero en términos subjetivos, la ciudadanía en ese minuto estaba con mucha fuerza por él. Viene la pandemia, se encapsula de alguna manera el estallido social, la energía se empieza a disipar y finalmente viene la Convención Constituyente, donde la energía se canaliza en la Convención Institucionalmente, Constituyente. Institucionalmente, totalmente. Y la sensación de que la violencia es un método que, si bien no lo queremos, no lo validamos, pero que puede ser un medio útil para conseguir ciertos fines, disminuye significativamente y aumenta la credibilidad y la confianza en Carabineros que se había perdido durante el estallido. Entonces, subjetivamente, la gente hoy día está buscando mucha más seguridad y está dándole mucha menos credibilidad a las acciones de violencia como elementos transformadores. Y desde esa perspectiva, un contexto como el que estamos viviendo hoy día, de militarización, de hiperconcentración en los temas de violencia, de inseguridad, etcétera, yo creo que favorece a candidaturas que dicen yo voy a enmendar esto, incluso sin reformar Carabineros, más bien dándole el apoyo a Carabineros, porque la gente está buscando hoy día certezas y seguridad. Eso es una cosa que se ha notado Entonces siempre. es muy importante, y de hecho uno tengo la impresión de que el gobierno de alguna manera ya entró en la agenda que le conviene a José Antonio Kast. La militarización de la Araucanía, el estado de sitio, es una agenda que le conviene de manera importante a José Antonio Kast, y yo creo que están bastante más alineados ahí de lo que estuvieron hace un tiempo, y cuando el gobierno además estaba con Sebastián Sichel. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Esta encuesta ya está disponible en Criteria también. Sí, en el sitio web y en varios medios. Sí. Bueno, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Cristian. Y hacemos una pequeña pausa y volvemos con Última Mirada.